Capítulo 1. El primer susurro. Yo estaba en la tercera fila de la procesión, justo detrás de los niños del coro, cuando el cielo pareció inhalar y quedarse sin aire. No hubo trueno, ni campana, ni grito, solo un vacío que rodó por la calle empedrada como agua que vuelve al pozo. Y entonces lo escuché, una voz tan cerca de mi oído que sentí el aliento, tan lejos que parecía venir de la colina donde se alza el cementerio. No lo lleves más allá. Me giré por puro instinto. Nadie a mi lado había hablado. Todos seguían caminando, pero con una rigidez extraña, como si sus cuerpos obedecieran y sus almas se hubieran quedado atrás. La estatua del santo, San Jerónimo de la Roca, nuestro protector, avanzaba a hombros de 4 hombres robustos. El sol arrancaba brillos metálicos de su aureola, y el incienso dibujaba columnas pálidas que subían, se quebraban y desaparecían como si chocaran contra algo invisible. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó Marta, mi amiga, apretando mi antebrazo. No tuve tiempo de responder. La voz volvió, esta vez como un murmullo que no rozaba el oído, sino el hueso. «No lo lleves más allá». La procesión se detuvo de golpe. Un mismo paso quebrado que hizo crujir el empedrado. El coro dejó una nota colgada en el aire, y esa nota pareció volverse líquida, caer y romperse a nuestros pies. Las viejas se santiguaron. Los niños, sin saber por qué, comenzaron a llorar. Yo miré a Padre Gabriel. Al frente, batina negra, manos juntas como puertas cerradas. Él no miraba la estatua, miraba el vacío, como si el vacío le devolviera la mirada. «Adelante», ordenó, con una voz que quiso ser firme y solo logró ser necesaria. Nadie se movió. Marta susurró, y yo escuché: «No mires atrás». A mí me dijo: «Esconde el nombre», dijo un cargador, pálido, con sudor en la frente. La sangre se me recogió. ¿Cada uno escuchaba algo distinto? Busqué a mi madre entre la multitud. La encontré con los labios apretados, sosteniendo un rosario viejo que había sido de mi abuela. Ella no parecía sorprendida. Parecía preparada. «Tranquilos», volvió a decir Padre Gabriel. Fue el viento. Pero no había viento. El incienso no se movía. Las cintas de los faroles pendían rectas, como si el mundo hubiera sido pintado a medias. Una paloma cayó del techo de la sacristía y aterrizó sin vida frente a la estatua. Ese pequeño golpe seco nos partió en dos. «No lo lleves más allá». «Lucía», esta vez dijo mi nombre. Sentí la piel perforarse por dentro, como si la palabra tuviera dedos. Marta me soltó el brazo. Me miró, desconcertada. «A ti», asentí. Padre Gabriel notó nuestro intercambio y vino hacia nosotras, la sotana rozando el suelo como una sombra obediente. «¿Qué oíste?», me preguntó, sin acercarse demasiado. «Nada», mentí. La mentira se me clavó en la lengua como una astilla. Pero no quise entregarle mi miedo a nadie, mucho menos a él. «Entonces seguimos», repitió. Los cargadores intentaron alzar de nuevo la estatua. Al tercer paso, uno cayó de rodillas con un gemido que... Capítulo 2. Voces divididas. La procesión se disolvió antes de llegar a la primera esquina. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que el santo no avanzaría más ese día. Los cargadores dejaron la imagen en el atrio como si temieran que se encendiera en llamas con solo tocarla. El incienso seguía flotando en el aire, inmóvil, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado en una campana invisible. Esa noche, el pueblo entero hablaba del susurro. No en la plaza, ni en la iglesia, sino en cocinas cerradas, en pasillos oscuros, en patios donde la ropa colgaba como fantasmas en reposo. Yo me senté en la mesa con mi madre. Tenía delante una taza de leche que ya se había enfriado. Ella no me miraba, pero sus dedos jugaban con el rosario, haciendo girar las cuentas como si fueran las llaves de una puerta que no quería abrir. «¿Qué oíste tú, Lucía?», preguntó al fin, sin levantar la vista. «Lo mismo que todos, supongo», dije, midiendo las palabras. Ella dejó de mover las cuentas. «No, hija». Cada quien oyó algo distinto. Y eso es lo que más me preocupa. Bajé la voz. Me llamó por mi nombre. Por primera vez. Me miró. En sus ojos había miedo. Pero no del susurro, sino de mí. Al día siguiente, en la plaza, escuché los fragmentos dispersos de la misma historia. Marta aseguraba que la voz le había dicho: «No cruces la sombra». Don Ernesto, el campanero, juraba que oyó: «Entiérralo antes del amanecer». Una anciana, con las manos temblorosas, repetía entre dientes: «Devuélvelo, devuélvelo, devuélvelo». La confusión se convirtió en sospecha. Algunos comenzaron a preguntarse si todos habíamos escuchado lo mismo y solo fingíamos que no. Otros empezaron a buscar culpables.
como si el susurro fuera una flecha disparada desde algún corazón humano. Al anochecer, fui a la iglesia. El padre Gabriel estaba solo, de rodillas frente al altar. No notó mi presencia hasta que el crujido de una tabla traicionó mi paso. Lucía, dijo, sin volverse. ¿Viniste a confesar lo que oíste? No hay nada que confesar. Entonces, ¿por qué no puedes dormir? Su voz era suave, pero cada palabra caía como plomo. Me quedé en silencio. Él se levantó lentamente y caminó hacia mí. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si hubiera pasado la noche entera llorando y rezando al mismo tiempo. El susurro no viene de Dios, murmuró, pero sí de algo que él permitió. ¿Por qué?, pregunté. Su respuesta fue un gesto. Me hizo seguirlo hasta la sacristía y abrió un cajón bajo llave. Sacó un cuaderno viejo, cubierto de polvo y atado con una cinta roja. Lo dejó sobre la mesa y me señaló. Lee la primera página. Temblando, desaté la cinta y abrí el cuaderno. Allí, con tinta casi borrada, estaba escrito: cada procesión se detiene cuando la voz encuentra a su nuevo portador. La tinta se había corrido justo en las dos últimas palabras, como si alguien hubiera intentado borrarlas. Pero aún se podían leer. Decían: este año, Lucía. Capítulo 3, el sacerdote que negó escuchar. El eco de esas palabras, este año, Lucía, me siguió incluso cuando salí de la sacristía. El aire de la plaza estaba frío, aunque era pleno verano. Sentía que el mundo se había reducido a dos cosas, mi nombre y un silencio tan pesado que me doblaba la espalda. En la misa del día siguiente, la iglesia estaba más llena que nunca. Nadie admitía ir por curiosidad, pero todos sabíamos que el susurro había cambiado la manera en que el pueblo miraba al santo, y a mí. El padre Gabriel subió al púlpito con una calma ensayada. La luz que entraba por los vitrales lo recortaba como una sombra tallada en vidrio. Habló de fe, de obediencia y de no dejarse llevar por ilusiones colectivas. Lo que escucharon fue el viento, afirmó. Y el viento no es más que un capricho del clima, no de Dios. Las miradas se cruzaron como cuchillos. Yo apreté los dientes. Sabía que él había oído la voz. Lo había visto en sus manos temblorosas, en el modo en que evitaba mirarme directamente. Cuando la misa terminó, lo seguí hasta la sacristía. La madera del suelo crujía con cada paso, y el olor a incienso viejo me mareaba. Padre, ¿por qué miente?, dije, bloqueando la puerta antes de que la cerrara. Lucía, no sabes lo que dices. Usted también lo escuchó. Por un instante, su máscara se quebró. Una arruga profunda se formó entre sus cejas, y respiró como si le costara. No fue un susurro, fue un llamado, murmuró. Y no a mí. Entonces, ¿a quién? Se acercó tanto que pude oír el roce de la tela de su sotana. Sus ojos estaban inyectados en rojo, y olían a insomnio. A quien lo escuche 3 veces seguidas, bajó la voz, le será revelado algo que no está escrito en ningún evangelio. Tragué saliva. Ya lo escuché 2 veces. Él cerró los ojos un segundo, como si acabara de recibir una noticia que temía desde hace años. La tercera vez, susurró: no vendrá sola. Lo dijo y me dejó allí, con el corazón golpeando como campanas de funeral. Salí de la iglesia, y la plaza me recibió con un murmullo inquietante, la gente reunida alrededor de algo en el suelo. Me abrí paso entre los cuerpos y lo vi. Un hombre, de rodillas, con la boca abierta y los ojos vacíos. Repetía en un hilo de voz: no la lleves más allá, no la lleves más allá. Era uno de los cargadores de la procesión. Y en su hombro, justo donde apoyó la vara del santo, había aparecido una marca idéntica a la forma de mi inicial, L. Capítulo 4, el archivo prohibido. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la marca en el hombro del cargador. Esa L quemada en carne viva como si el santo la hubiera dejado con un dedo invisible. Al amanecer, decidí hacer lo que ningún feligrés haría sin permiso: entrar al archivo antiguo del convento. El edificio, adosado a la parte trasera de la iglesia, estaba protegido por una puerta de roble con cerradura oxidada. Recordaba haber visto a padre Gabriel guardar allí llaves y documentos que nadie más tocaba. No fue difícil encontrar la llave correcta. Colgaba, irónicamente, de un clavo junto a la imagen del santo. Adentro, el aire estaba espeso, con un olor a papel húmedo y cera gastada. Filas de estanterías cubiertas de polvo formaban pasillos angostos. Mis dedos rozaban lomos de libros encuadernados en cuero, pergaminos que parecían a punto de deshacerse al tocarlos. Fue en el tercer estante, escondido detrás de un misal del siglo XVIII, donde lo encontré: un cuaderno grueso, sin título en la portada, cerrado con un cordón negro. Lo desaté, y la primera página me arrancó un escalofrío. Año del Señor 1783, el susurro detuvo la procesión.
y 13 no volvieron. Pasé las páginas con cuidado. Cada entrada era un año distinto. Siempre el mismo patrón, la procesión se interrumpía por una voz que nadie podía ubicar. Y después, desapariciones. Hombres, mujeres, incluso niños. Sus nombres estaban escritos con tinta roja. Y en algunos había notas al margen, marcado. Tercera vez. Portador. Me detuve en la entrada de 1924. El texto decía: la portadora escuchó 3 veces. En la tercera, habló con palabras que no eran suyas. El pueblo obedeció. Y el santo fue devuelto al altar sin completar el recorrido. Esa noche, la campana mayor repicó sola hasta romperse. Sentí que alguien me observaba. Cerré el cuaderno y lo apreté contra el pecho. Entre las sombras, una figura delgada se movía. No deberías estar aquí, dijo una voz de mujer. Grave, como si hablara desde un sótano. La reconocí, era Sor Ángela, la monja más anciana del convento, a quien creíamos casi sorda y ciega. Necesito saber la verdad, le respondí. Ella se acercó lentamente, arrastrando un rosario enorme que golpeaba el suelo con cada paso. Sus manos, huesudas, acariciaron la portada del cuaderno. La verdad no está escrita aquí. Me miró directo a los ojos. Está esperando la tercera vez. Antes de que pudiera preguntar más, se inclinó hacia mi oído. Su aliento olía a incienso rancio. Lucía, ya sabes que te dirá cuando vuelva. No supe qué contestar. Y entonces, desde algún rincón oscuro del archivo, una brisa helada trajo un murmullo que no pertenecía a ninguna boca presente. Prepárala. Capítulo 5. El hombre que volvió. La noche después de escuchar aquella orden, prepárala, no me dejó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la voz regresaba, no como un susurro aislado, sino como un murmullo constante, arrastrándose por las paredes de mi habitación, buscando un hueco para entrar en mi cabeza. Al amanecer, salí a la calle con la intención de airearme. El pueblo estaba anormalmente silencioso, como si todos contuvieran la respiración. Caminé hasta la fuente vieja, y allí lo vi, un hombre sentado en el borde, con la ropa empapada y un rosario roto colgando de su mano. Su rostro me resultaba desconocido, pero en sus ojos había algo antiguo, un cansancio que no pertenecía a este tiempo. La gente lo miraba desde las ventanas, murmurando. Me acerqué con cautela. ¿Está bien?, pregunté. Levantó la cabeza lentamente, como si le pesara el cuello. Su voz era áspera, como papel quemado. Tú eres la nueva. ¿La nueva, qué? ¿Portadora?, dijo. Y la palabra me cortó la piel. Me contó que su nombre era Mateo y que había estado en la última procesión interrumpida. Hacía más de 50 años. Nadie en el pueblo recordaba su rostro porque, después de la tercera vez que escuchó el susurro, desapareció. Nadie volvió a verlo, hasta hoy. ¿Dónde estuvo todo este tiempo?, pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. Mateo sonrió de forma inquietante. No se trata de dónde, sino de con quién. Me relató que, tras la tercera vez, se encontró caminando detrás de la procesión, pero no en las calles del pueblo. El camino se había vuelto interminable, rodeado de muros de piedra y faroles que ardían con una luz negra. No había cielo, solo una bóveda oscura que respiraba. Y al final, el santo, pero no el de madera, uno vivo, uno que lo miraba con ojos que no eran humanos. Te dirá algo que no podrás desobedecer, me advirtió. Y cuando lo hagas, no volverás por el mismo camino. Quise seguir preguntando, pero un grupo de hombres se acercó. Sus rostros estaban tensos. Lucía, aléjate, ordenó uno. Ese hombre no es de aquí. Mateo se levantó de un salto sorprendentemente ágil para su edad. Me agarró de la muñeca y se inclinó hacia mí. Su voz volvió a ser un susurro, pero esta vez heló cada hueso de mi cuerpo. Cuando lo escuches la tercera vez, no cierres los ojos. Pase lo que pase. En ese momento, una ráfaga de viento helado atravesó la plaza. Y un escalofrío recorrió a todos. No por el viento, sino por lo que todos oímos. Al mismo tiempo, flotando entre nosotros. Ya falta poco. Capítulo 6. El sueño que arde. Esa noche, el sueño no llegó como un descanso, sino como una emboscada. Cerré los ojos en mi cama y, al abrirlos, estaba de pie en medio de la procesión, pero no era la de mi pueblo. Las calles eran estrechas y estaban empedradas con piedras negras que brillaban como si estuvieran mojadas. A cada lado, muros altos y húmedos ocultaban el cielo. Los faroles colgaban de cadenas oxidadas y ardían con una llama oscura, sin calor, que proyectaba sombras más nítidas que la luz misma. Delante de mí, la estatua del santo se movía sin cargadores. Flotaba, como sostenida por un hilo invisible.
y su aureola parecía hecha de fuego líquido que goteaba lentamente, quemando el aire. El olor a incienso se mezclaba con otro más denso, carne y cera derretida. A mi lado caminaban figuras que no reconocía. Sus rostros estaban cubiertos con velos blancos manchados, y sus pasos no hacían ruido. Uno de ellos se volvió hacia mí, aunque su cara estaba oculta. Sentí su mirada atravesándome. Movió los labios, y lo escuché dentro de mi cabeza. No cierres los ojos, Lucía. Seguí andando, con el corazón golpeando contra las costillas. La calle se alargaba infinitamente, como si cada paso la estirara más. El santo giró la cabeza hacia mí. Sus labios de piedra se abrieron con lentitud, y de su boca salió un hilo de humo negro que se enroscó alrededor de mi cuello. Escúchame bien, dijo con una voz que no era humana, grave y profunda, pero casi dulce. El día se acerca, y cuando lo veas, no camines detrás, camina al lado. El humo apretó, y sentí que me arrancaba algo invisible del pecho. Una luz roja empezó a filtrarse por las grietas del empedrado, como sangre que brota desde abajo. Las figuras con velo se detuvieron todas al mismo tiempo. Y entonces lo escuché, el susurro. Claro, nítido, tan cerca como un beso y tan lejos como una campana en el horizonte. La tercera vez será la última. Desperté jadeando, con el olor a incienso aún en la habitación y una marca oscura en mi cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularme con humo. Afuera, antes de que pudiera incorporarme, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, pero al revés, como si repicaran desde dentro de la tierra. Capítulo 7. El día sin campanas. El amanecer del día de la nueva procesión llegó con un silencio tan espeso que parecía absorber los sonidos. No cantaron los gallos. No se oyeron pasos en las calles. Sobre todo, las campanas no tocaron. Nunca en la historia del pueblo había comenzado una festividad sin su repique. Pero ese día, los bronces colgaban mudos, oscilando apenas como si escucharan algo que nosotros no podíamos oír. Me vestí con la túnica blanca que la cofradía nos daba cada año. Al mirarme al espejo, tuve la sensación de que mi reflejo tardaba un segundo más que yo en moverse. Me temblaron las manos, pero no me detuve. Afuera, la gente se reunía en el atrio con rostros tensos, y el incienso ya formaba nubes densas que parecían niebla sólida. El padre Gabriel se acercó a mí, con la mitra ladeada y la mirada hundida. Hoy no te alejes de la estatua, ordenó, como si ya supiera algo. La procesión comenzó. Los cargadores levantaron al santo, pero el aire estaba tan inmóvil que incluso el humo del incienso parecía atrapado en cristal. Dimos apenas 6 pasos cuando ocurrió. Un susurro, no fuerte pero sí ensordecedor en el alma, se deslizó por la plaza. Las ventanas temblaron. Los cristales de los faroles tintinearon como dientes castañeteando. No lo lleves más allá, dijo la voz. Y sentí como cada letra se incrustaba en mi piel. Pero no se detuvo ahí. La voz se multiplicó. De pronto, cada ventana, cada puerta, cada rendija de piedra exhaló un susurro distinto. Devuélvelo. Oculta el nombre. No abras la calle de los muertos. Los niños empezaron a llorar. Algunos adultos se tapaban los oídos y caían de rodillas. Los cargadores se miraron entre sí, pálidos, pero no bajaron la estatua. Entonces, el tercer cristal se rompió, una de las ventanas altas de la iglesia se hizo añicos sin que nada la tocara. El sonido resonó como un grito atrapado. En ese instante, la voz volvió, solo para mí, directa, íntima, venenosa. Lucía, si das un paso más, caminaré contigo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Recordé las palabras de Mateo, no cierres los ojos. Y sin embargo, la tentación de hacerlo, de desaparecer en la oscuridad y no oír más, fue casi irresistible. El padre Gabriel alzó la mano para detener la marcha. Alto, dijo, y su voz estaba rota. Pero no fue él quien logró que todos se detuvieran. Fue la estatua. El santo, pesado como la piedra, comenzó a inclinar la cabeza lentamente hacia mí. Y en ese movimiento, un hilo negro, espeso y brillante, comenzó a gotear de su boca. La multitud retrocedió. Nadie habló. Y yo entendí que el día sin campanas no era un error, era una advertencia. Capítulo 8. La confesión interrumpida. La iglesia estaba cerrada al público esa tarde. El padre Gabriel había ordenado mantener las puertas con cerrojo después del incidente en la procesión. Sin embargo, yo me quedé adentro, ayudando a Sor Ángela a recoger los restos de vidrio roto. El aire olía a polvo y a algo más metálico, como sangre vieja. Mientras barremos, un golpe seco en la puerta principal resonó en el silencio. No era un toque tímido, sino insistente, desesperado.
El padre Gabriel apareció desde la sacristía con el ceño fruncido. Abrió la puerta y un hombre entró tambaleándose. Era Julián, un pescador del pueblo, conocido por su fe y su carácter tranquilo. Pero aquel día sus ojos estaban desorbitados, y las manos le temblaban como si cargara un peso invisible. «Padre, necesito confesarme. Ahora». Su voz era apenas un hilo. El sacerdote asintió y lo guió hasta el confesionario. Me pidió que saliera, pero algo en mí no pudo obedecer. Me escondí tras una columna, a solo unos pasos, y escuché. «Padre». La voz de Julián se quebró. Sé de dónde viene el susurro. Hubo un silencio denso, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. «Sigue», dijo Gabriel con tono grave. «No viene de la imagen, ni de un santo». Un golpe de tos lo interrumpió. Tos seca, ahogada. Yo me incliné más para oír. «Viene de», y entonces se oyó un sonido que nunca olvidaré. No fue un grito, ni un suspiro, sino un estallido mudo, como si algo dentro de él se rompiera sin derramar aire. El padre Gabriel salió del confesionario en un salto, sujetando a Julián, que se desplomaba hacia un lado. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, fijos en un punto más allá del techo. Un hilo de sangre le corría del oído derecho, y en su lengua, ennegrecida, había 2 palabras escritas como quemadas: «Calla ahora». Sor Ángela llegó corriendo. Se persignó y murmuró algo que no quise entender. «Es la misma señal, la misma de 1924». El padre Gabriel cerró los ojos de Julián y me miró con una mezcla de miedo y determinación. «Lucía, ya no se trata de esperar la tercera vez. Esto empezó antes de que tú nacieras. Y no terminará si seguimos callando». A lo lejos, fuera de la iglesia, un eco leve, casi un juego del viento, atravesó la puerta entreabierta. Pero no era el viento, era el susurro, como si supiera que lo estábamos escuchando. 1 menos, 2 por marcar. Capítulo 9, el rostro en la hostia. El domingo siguiente, la iglesia estaba tan llena que parecía que las paredes iban a reventar. Muchos venían por fe, otros por miedo, y unos cuantos, lo sabía bien, solo querían ver si algo extraño ocurriría otra vez. Yo estaba sentada en la segunda fila, justo frente al altar. El padre Gabriel oficiaba la misa con un tono grave, como si cada palabra pesara más de lo que podía soportar. El incienso formaba nubes espesas que ascendían lentamente, y el sonido de los bancos crujiendo acompañaba las oraciones. Llegó el momento de la comunión. El padre elevó la patena con las hostias, y la luz de los vitrales se reflejó sobre el oro, pintando destellos rojos y azules sobre el pan blanco. Todos bajaron la cabeza, menos yo. No sé por qué, pero no pude dejar de mirar. Y entonces lo vi. En una de las hostias, la más cercana a mí, apareció un relieve sutil, como si algo empujara desde dentro. Primero fue solo una sombra, luego un contorno, hasta que reconocí, con un escalofrío, la forma de un rostro humano. No era el de Cristo, no era de ningún santo. Era un hombre desconocido, con la piel agrietada y los ojos cerrados, como si estuviera muerto o dormido. Sus labios se movieron, apenas perceptibles, y su voz llegó directa a mi mente, clara como un cuchillo. «Lucía», al lado, no detrás. Sentí un mareo y me aferré al respaldo del banco. El padre Gabriel notó mi reacción y, sin interrumpir el rito, se acercó más al borde del altar, como para bloquearme la vista. «No digas nada», murmuró, apenas moviendo los labios. «No aquí». Pero era tarde. Una mujer a mi lado susurró con voz temblorosa. Yo también lo vi, pero a mí me sonrió. La fila para la comunión se movía lentamente. Cuando llegó mi turno, el padre Gabriel me miró fijo, sosteniendo la hostia, el cuerpo de Cristo. Extendí las manos, pero justo antes de tocarla, los ojos del rostro en la hostia se abrieron. Eran negros, sin pupilas, y me miraban a mí sola. Un golpe seco resonó desde el fondo de la iglesia, una de las puertas laterales se cerró de golpe. Aunque no había viento, varias personas se giraron, inquietas. En ese instante, el susurro volvió, mezclado con un eco profundo, como si hablara desde una caverna. «Queda uno». El padre Gabriel retiró la hostia, cerró la patena y, rompiendo el protocolo, cubrió todo con un paño de lino. «Vete a casa, Lucía», me ordenó, «y no abras la puerta si llaman esta noche». Yo quería preguntar por qué, pero en el reflejo de la copa de vino sagrado, juraría que vi al mismo hombre, de pie detrás de mí, sonriendo. Capítulo 10, la procesión invertida. El padre Gabriel había convocado a la cofradía de madrugada. Nadie fuera del grupo debía saberlo. El plan oficial era retomar la procesión interrumpida, pero esta vez, siguiendo un nuevo recorrido.
No fue su idea. Y todos lo sabíamos. Fue una instrucción recibida en voz baja, en algún lugar donde las campanas no suenan. Yo llegué al atrio y vi el mapa extendido sobre la mesa de piedra. Las calles marcadas no conducían a la plaza central ni al altar mayor del pueblo. Era un camino en espiral, terminando en el callejón del cementerio viejo, un lugar al que la procesión jamás había entrado. ¿Por qué ahí?, pregunté, sabiendo que la respuesta no me iba a gustar. Padre Gabriel no me miró. ¿Por qué?, lo ordenó. No hizo falta preguntar quién. Cuando el santo salió de la iglesia, un silencio antinatural envolvió al pueblo. No había niños. No había espectadores. Solo nosotros, los cargadores, el sacerdote y yo, caminando bajo un cielo de nubes inmóviles. Apenas giramos hacia la primera calle del nuevo recorrido. El aire se volvió más pesado. El incienso no subía, caía como humo de carbón mojado, pegándose al suelo. Y entonces lo sentí. El susurro. No en mi oído, sino en mis pasos, guiándolos. Sigue, no mires atrás. En la tercera esquina, uno de los cargadores soltó un grito ahogado. Me acerqué y vi lo que lo había paralizado, de la boca del santo. Inmóvil como siempre, comenzaba a brotar un hilo negro, espeso, que goteaba sobre la túnica del portador. No era aceite. Olía a hierro y a algo dulce, nauseabundo, como carne quemada. «No lo toques», gritó Sor Ángela desde atrás. Pero el líquido siguió cayendo, dejando manchas que parecían absorber la luz. Uno de los cargadores intentó limpiarlo con un paño, y el paño se volvió rígido, como piedra, a medida que avanzábamos. El goteo aumentaba. Pronto chorreó por la barba tallada del santo, oscureciendo su rostro. Yo quería detenerme, pero mis pies seguían moviéndose, como si fueran prestados. Al doblar la última esquina antes del cementerio, el susurro cambió de tono. Ya no era una orden, era una advertencia disfrazada de promesa. Al llegar, nada será de piedra. Entonces vi algo que me heló, las cruces del cementerio. A lo lejos. No estaban quietas. Se inclinaban lentamente hacia nosotros, como si saludaran o esperaran. Capítulo 11, el Evangelio que cambia. Esa noche, después de la procesión invertida, no pude quitarme de la mente la imagen del santo goteando aquel líquido negro y las cruces del cementerio inclinándose como si aguardaran. Me quedé en vela, y cuando el insomnio se volvió insoportable, decidí ir a la iglesia. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave. Adentro, el aire era distinto, más frío, más denso, con un olor a cera apagada y papel húmedo. Caminé hacia el altar mayor y vi la Biblia abierta, justo en el pasaje que el padre Gabriel había leído en la última misa. Pero algo estaba mal. La tinta parecía fresca, como si hubiera sido escrita hace apenas unas horas. Las letras no eran las mismas. La caligrafía era más apretada, y entre las líneas conocidas aparecían frases que jamás había leído. El último portador guiará la marcha que no termina, y su aliento será contado como ofrenda. La tercera palabra no vendrá del cielo, sino de su propia boca. Pasé las páginas con las manos temblorosas. Cada capítulo terminaba con una advertencia escrita en rojo: no completes el círculo. Un crujido detrás de mí me hizo girar. Era Sor Ángela, sosteniendo una vela encendida. La cera chorreaba sobre sus dedos, pero ella no parecía sentirlo. No intentes memorizarlo, Lucía. Mañana será distinto. ¿Qué significa no completes el círculo? Sus ojos brillaron a la luz de la vela. Que si das la última vuelta, ya no habrá vuelta atrás. La llama parpadeó, y en ese instante vi que las letras de la página cambiaban delante de mí, como si fueran insectos negros reacomodándose. El texto nuevo me dejó helada. Lucía, hoy es tu segunda palabra. Retrocedí, y la vela de Sor Ángela se apagó sola. En la oscuridad, el susurro regresó, pegado a mi oído, húmedo, íntimo. La tercera la dirás tú. Las campanas del campanario repicaron una sola vez, aunque eran las 3 de la madrugada, y en ese tañido único, supe que el tiempo se me estaba acabando. Capítulo 12, el último portador. El amanecer llegó con un cielo gris, denso, como si estuviera hecho de piedra. Caminé hacia la iglesia con la sensación de que cada paso me acercaba a un límite invisible. No había nadie en las calles, ni siquiera las sombras de siempre. Dentro, el padre Gabriel me esperaba junto al altar, sin sotana, vestido de negro absoluto. Sobre la mesa había colocado el cuaderno antiguo del archivo prohibido, abierto en una página que no recordaba haber visto antes. En ella, con tinta oscura, había un único párrafo: el portador no es elegido por fe, sino por resonancia. La voz busca su igual. Levantó la vista y me miró como si estuviera reconociendo algo que siempre había sabido.
¿Eres tú, Lucía? No hay nadie más. Tragué saliva. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde que escuchaste la primera palabra y no te quebraste, respondió. Y ahora, la tercera está cerca. Se acercó a mí con un paso lento, midiendo el peso de cada silencio. El portador no solo escucha, habla. Y cuando lo haga, será la voz de otro la que salga. Sentí un frío profundo recorrerme la columna. ¿Y qué pasa después? No contestó. En lugar de eso, abrió una caja de madera y sacó un pequeño relicario de plata, grabado con símbolos que no reconocía. Lo llevarás colgado al cuello en la procesión final. No para protegerte, sino para que todos sepan que eres tú. Antes de que pudiera replicar, Sor Ángela entró apresurada. Sus ojos estaban desorbitados, y el velo le caía torcido sobre el hombro. Ya ha empezado, dijo. Está llamando. Y entonces lo oí. No era un susurro como los anteriores. Era más profundo, más grave, como si naciera en mi propio pecho. La iglesia entera vibró con la voz, y las velas se inclinaron hacia mí. Lucía, ven. El padre Gabriel y Sor Ángela me miraron como si estuvieran presenciando el final de algo inevitable. Si lo escuchas ahora, susurró Sor Ángela. La tercera vez llegará antes del anochecer. Me llevé la mano al cuello, sintiendo el frío del relicario. Afuera, las campanas empezaron a repicar solas, pero no anunciaban misa. Cada toque repetía mi nombre, Lucía, y entendí que la próxima vez que esa voz hablara, no sería para advertirme, sería para reclamarme. Capítulo 13, el susurro final. El día llegó sin amanecer. El cielo era una única mancha de gris espeso, sin sol ni sombras. Las calles, cubiertas de un polvo fino como ceniza, parecían esperar algo. Yo también. La cofradía se reunió en silencio frente a la iglesia. El santo estaba allí, erguido sobre su anda. Pero sus ojos de piedra ya no parecían de piedra. Me observaban. El padre Gabriel se acercó y colocó el relicario sobre mi cuello, sus dedos temblando. Cuando llegue el momento. No intentes callarte, dijo, con voz rota. Resistir sería peor. La procesión comenzó. El sonido de los pasos resonaba hueco sobre el empedrado, como si camináramos dentro de una bóveda. Nadie hablaba. El incienso caía hacia el suelo en vez de subir, y las campanas repicaban sin manos que las tocaran, cada toque pronunciando mi nombre. En la tercera esquina, lo sentí. El susurro entró por mis oídos, pero también por la piel, por la sangre, por los huesos. Lucía, ahora. Mi respiración se volvió ajena, como si alguien más usara mis pulmones. Quise mirar al padre Gabriel, pero mis ojos no me obedecieron. En cambio, se fijaron en la multitud. Todos tenían la misma expresión, miedo mezclado con una fe enferma. El santo inclinó la cabeza hacia mí, y de su boca cayó una gota negra que se rompió en el aire como cristal líquido. Las cruces del cementerio, visibles al final de la calle, comenzaron a girarse lentamente, apuntando hacia nosotros. La voz volvió, más fuerte, ya sin disfraz de susurro. Dilo, y lo dije. No sé qué palabras salieron de mi boca, pero no eran mías. Eran antiguas, ásperas, como si hubieran sido pronunciadas antes de que existiera el idioma. El aire se quebró. Los muros sudaron humedad. Las llamas de los cirios se pusieron negras. La multitud cayó de rodillas. Algunos lloraban. Otros reían como si hubieran perdido el juicio. El padre Gabriel cerró los ojos y murmuró una oración que se ahogó en el estruendo de un trueno que no venía del cielo, sino del suelo. Entonces, la estatua dio un paso. Por sí sola. Yo seguía hablando. Aunque no quería. Cada palabra me arrancaba algo invisible. Y sentía como el relicario ardía contra mi pecho. El santo pasó junto a mí, sin volverse. Siguió caminando hacia el cementerio. La procesión lo siguió. Yo no. Me quedé allí, con la garganta ardiendo y un silencio imposible creciendo dentro. El último eco de mi propia voz me llegó como una sentencia. Ahora caminará solo. Y comprendí que ya no era portadora. Lo que llevaba dentro, ahora estaba afuera. Epílogo, la calle que nunca vuelve. Han pasado 40 días desde la última procesión. El pueblo sigue en pie, pero no es el mismo. Las calles parecen más largas, las sombras más densas. Y a veces, al doblar una esquina, juro que reconozco rostros que ya no pertenecen a este tiempo. Nadie volvió a ver al santo. El padre Gabriel dice que fue devuelto al lugar que le corresponde, pero su voz no tiene la firmeza de antes. Sor Ángela, en cambio, me mira como si todavía llevara el relicario, aunque lo arrojé al río la misma noche. Yo no sueño. Desde aquella tarde,
cuando la tercera palabra salió de mi boca. El sueño me abandonó. Sin embargo, a veces despierto de pie, en la puerta de mi casa, con los pies mojados y un olor a incienso pegado a la piel. Hace 3 noches, escuché un repique lejano. No eran las campanas del pueblo. Sonaban más profundas, más pesadas, como si colgaran en algún lugar bajo tierra. Y entre toque y toque, un murmullo, no dirigido a mí, sino a otro. Prepara el camino. Ayer, en el mercado, vi a un niño que me observaba desde la esquina. Llevaba una túnica blanca demasiado grande para él y sostenía un pequeño relicario de plata. No dijo nada, solo sonrió, y su sonrisa era la misma que vi en el rostro de la hostia aquel día. Cuando parpadeé, había desaparecido. Hoy, al amanecer, encontré en mi puerta una vara de cargador de procesión, nueva, con mi inicial grabada, y junto a ella, un mapa, con un recorrido en espiral. El final no marca el cementerio, marca una calle que nunca existió en este pueblo, la calle que, según el cuaderno, nunca vuelve. Y esta noche, las campanas han vuelto a sonar.